Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes del Liceo Manuel Marín Fritis, alumnos desde quinto a octavo año básico, en esta sesión especial, ya en el taller de Yepeto, este podcast que hicimos para hacer las clases remotas, retroalimentarnos con los contenidos. Y en el día de hoy hemos traído con mucho esfuerzo a un escritor, humorista, comediante, ya nacionalizado chileno, pero nació en Cuba. Pepe Pelayo, escritor de obras como Blancanieves y los siete enanitos, la que leyeron los niños de quinto y sexto durante las actividades que tuvimos, una obra de como que me dio la impresión que era medio farandulero, ahí hubo como que era bastante especial esa Blancanieves y no era tan blanca tampoco. También libros como, vamos a ver, y otros libros más, ya como Chupacabras de Pirque también, que están en los planes lectores de la del plan educativo del liceo, ya literatura infantil, literatura juvenil, tenemos también libros teóricos, etcétera. ¿Cierto, don Pepe? Muy buenos días y muchas gracias por participar en la dinámica de hoy, ¿cierto? Buenos días a todos. Feliz de la invitación aquí para compartir con ustedes un poco y tratar de que no se aburran conmigo. Vamos a hacer el esfuerzo. Es- no, pues de eso se trata. Oiga, Pepe, en primer lugar, pucha, lo trajimos básicamente para comentar un poco desde su punto de vista el trabajo que usted hace, las dinámicas, se fue un poco el tema ahí, ahí estamos, ya. Cuéntenos a los niños porque muchas veces lo leen y no saben quién es el escritor, cómo conlleva este trabajo. Eh, en esos detalles queremos saber desde el punto de vista de un creador de obras, de chistes, de humor. Comparte un poco su experiencia. Bueno, yo soy ingeniero civil, nada que ver con esto. Y estando trabajando como ingeniero, nos reunimos un grupo, tres amigos, y armamos un grupo de humor literario y gráfico allá en Matanza, la ciudad donde yo nací, en Cuba. Publicamos durante un año y de ahí pasamos a teatro. Ya tuve que dejar la ingeniería y dedicarme al teatro humorístico, una compañía de teatro humorístico. Y estando haciendo esa carrera, me llegó la invitación a Chile y vine. Y aquí trabajé en radio, televisión, cine, hasta que estando en la televisión como director de humor de Televisión Nacional de Chile del área de entretención, renuncié y me quedé sin hacer nada. Entonces dijo, ¿a qué me voy a dedicar? Porque el trabajo, el teatro no da mucho a vivir. Entonces me dije, un amigo mío que es escritor argentino estuvo en mi casa ese fin de semana, invitado, y al verme cesante me dijo, ¿por qué no te dedicas a escribir para niños? Porque el humor infantil es muy escaso en Hispanoamérica, así que te puede ir bien. Y como ya había tenido mi experiencia en la televisión escribiendo para niños el programa Ping Pong, Ping por pong. eso me trajeron. Ping Pong, Sí. no sé si te acuerdas, mi pan es un muñeco, lo que sea. ¿Ya? Eso me trajeron para escribir en la última temporada de Ping Pong. Entonces, con esa experiencia dije, bueno, voy a intentar. Y el, el primer libro, fui a la editorial y le dije, ¿qué necesitan? Y me dijeron, bueno, con tu currículum, dame un libro de chistes infantiles. Entonces yo le dije, no, pero no me gustaría un chiste tras otro, sino que estuviera dentro de una historia para poder practicar más la literatura. Y me dijeron, bueno, hazlo. Y eso fue, estoy tratando de buscar aquí. Ujú. Y este fue el primer libro que me publicaron. ¿Se ve bien ahí? Sí, Pepito el señor de los chistes. De los chistes. Este fue el primer libro que un personaje, Pepito, que es muy chistoso y cuando no inventa los chistes y cuando no lo hace de todo.
Usted sabe que los chistes infantiles son fome, ¿no? Sí, son... Pero, pero mientras más fome, más risa dan. sí, como Entonces irónico. por eso le gusta a los niños. Entonces le fue tan bien que tuve que hacer una serie, como por ejemplo Pepito y su librura, que de ahí, de este libro es que sale el cuento de Blancanieves que ustedes leyeron, Sí. pero también está Caperucita la Roja y el flautista de Hamelin, Hamelin. Ya, consulta, Family, Pepe. claro, sí. Entonces, Consu- ¿eh? ¿Ya? Consulta. ¿Y en qué? A mí me pareció bastante interesante esas obras que los niños leyeron durante la actividad de este segundo semestre. Pero ¿qué lo inspiró a retomar estos cuentos ya muy conocidos y rearticularlos nuevamente? ¿Cuál fue como Mira, lo que gatilló eso? cuando escribí Pepito, el Señor de los Chistes, y Cuentos de Hada, que es una serie de un niño que se llama Adalberto y le dicen Hada. ¿Por qué escribí este libro? Porque al visitar colegios por todo el país con mis libros, mmm, los niños me decían que no les gustaban los cuentos de hadas, que eran muy aburridos, que eran cosas para niños chicos, bien chicos. Ujú. Entonces, por eso escribí cuentos de hadas, sin H, que no tiene nada que ver para Sí, molestarlos. Pero esto es un cuento realista. Entonces, al ver que no le gustaban los cuentos de hadas, usé el personaje Pepito, el chistoso, para agarrar los cuentos de hadas clásicos y convertirlo en versiones humorísticas para que les guste a los niños. claro. Entonces, por eso salió ese libro, Pepito y sus libruras. Librura como aventura y travesuras con libros, ¿no? Entonces, por eso es que son esas versiones humorísticas. Sí. Este es un mensaje para los niños. Cabe destacar, estudiantes, que si tienen alguna pregunta, alguna acotación o algo que hacerle a Pepe Pelayo, a este escritor que tenemos invitado el día de hoy, pueden hacerlo a través del chat y nosotros, o a través de WhatsApp, las redes sociales, y vamos a emitir el audio a través de en el directo y a ver si don Pepe nos responde la duda también. ¿Ya? Así que es una acotación Vale. a lo tanto. Cristóbal, ¿tiene alguna consulta también para aprovechar la instancia? Sí, mientras esperamos que los niños ahí vayan formulando sus preguntas, yo quería consultarle a usted, don Pepe, qué tan importante es el recurso del humor en lo que hacemos nosotros como profesores, en cómo impacta o cómo impactaría ese recurso si hubiese utilizado desde siempre, o sea, desde nuestra formación, cómo, cómo esto del humor sano, cómo esto de la alegría, porque los niños son alegres, cuando ellos llegan al colegio son súper alegres, y a medida que va pasando el tiempo, no sé si por X razón ellos como que se van apagando. Yo siento que lo que usted hace es como la luz que impide que esto suceda. Entonces, ¿cómo esto hubiese impactado si siempre nosotros tendríamos ese recurso del humor en nuestro quehacer pedagógico y cómo también utilizar el humor que tienen los niños innatos, porque los niños son seres de luz, son niños alegres, ellos de chiquititos, ellos siempre son contentos, ellos cuentan chistes, ellos hacen tallas, entonces, ¿cómo ese recurso, impacta en nuestro quehacer y cómo utilizar bien el humor de los niños, que ellos nacen, son felices siempre, de chiquititos? Bueno, a medida de que yo iba publicando libros y compartiendo con niños y con profesores, me di cuenta de los problemas que hay en el mundo entero, si eso no es solo de aquí. Eh, y es ese sistema imperante de que en la escuela, en las clases, hay una disciplina y un rigor, y una severidad, y una gravedad que los niños rechazan, porque a los niños, a, históricamente, esto es histórico, esto no es la historia de la Todos lados. humanidad, a los niños les gusta más ir a recreo que a clase. Eso no hay duda. Claro.
porque para la pregunta esa tuve que investigar, tuve que estudiar y escribí un libro que se llama Gracias por enseñar, o el doble objetivo de gracias como chiste, ¿no? Gracias por enseñar, que son un método de educar a través del humor, dirigido a profesores. La pedagogía del humor la estudié porque como yo pertenezco a la Sociedad Internacional de Estudios del Humor, me llega mucha información de lo que está pasando en el mundo en este campo. Entonces empecé a leer mucho, a estudiar mucho y hasta creé un método de pedagogía del humor que lo explico en el libro y lo aplico en talleres en Chile y en otros países también que me lo piden, voy y lo aplico. Mira, lo básico, porque es muy simple todo, lo básico es que la pedagogía del humor consiste en que los profesores deben enseñar pasándola bien y los niños tienen que aprender pasándola bien. No hay otra, todos los demás que te digan es un cuento, esa es la base. Es la clave, sí. Entonces, es pasarla bien. Entonces hay un profesores que la pasan bien distinto que otros, claro, depende de su personalidad, depende de 20 cosas. Su formación, su carácter, su cultura, lo que sea. Pero pasarla bien de todas maneras y hacer que los niños la pasen bien aprendiendo. Para que incluso yo ya he conocido, como que he formado profesores en la pedagogía del humor, he conocido casos en que los niños hasta se demoran de ir al correo porque la están pasando tan bien en clase que es como si estuvieran en recreo, aprendiendo, porque eso no significa indisciplina, no significa falta de respeto, no significa nada. Sí, no, Hay que... nada de eso. Encuentro que lo que está diciendo es súper importante porque normalmente en una escuela tradicional siempre hay una estructura donde los niños no pueden romper por decir, la cuarta pared en cierta manera y no pueden salir del esquema de que estén sentados aprendiendo. Entonces, la pedagogía del humor, pues en lo personal me gustaría aplicarla porque eso, como dijo, la esencia es que tanto el estudiante como el profesor estén contentos en lo que están haciendo, así que creo que es muy valioso lo que está diciendo. Con mucho placer. ¿Por qué? Ustedes deben haberlo aprendido en la universidad. Como mejor se aprende es jugando. Sí. El canal del juego es la mejor manera de aprender. Y el arte es un juego, el escribir, la literatura es un juego, el humor es un juego. Todo eso es juego. Uno juega con conceptos, juega con palabras, juega con figuras, composición o con notas musicales. Todo es juego. Porque dan placer. Ese juego da placer. Entonces, el placer lúdico, el placer estético y el placer humorístico son muy parecidos. Y eso aumenta. Entonces, por eso yo siempre digo a los niños, les aconsejo que lean, pero solo literatura infantil para motivarlos a leer. Porque la literatura infantil es un juego. El cuento es un juego y si le da placer el terror, si le da placer el humor, si le da placer lo que sea, la aventura, la acción, lo que sea, la fantasía, es más placer. Mientras más placer, más la pasan bien y sí, más aprenden. Mire, los recursos mnemotécnicos como enseñar con canciones, con música, todo eso es muy válido y está comprobado científicamente que son canales de aprendizaje. Bueno, la risa, el humor, con el placer ese, es el mayor canal, el más fuerte, el más intenso para aprender. Y eso es lo que tienen que entender los profesores, que es todo jugar. No sé qué te puedo decir. Yo he visto después de mis talleres profesores de física que se suben arriba de la mesa para explicar la gravedad y los niños se divierten viendo al profesor rompiendo esquemas. ¿Qué rompiendo esquemas, eso mismo. Eso. Bueno, eso hay. La pedagogía del humor tiene muchos aspectos, mucha sutileza. Y muchos matices, muchos detalles que parecen insignificantes, pero mire, quiero leer un poco el chat, lo que están diciendo los niños. Por ejemplo, acá
Lucas Troncoso, que es un alumno de sexto año básico, que le quiere apelar a usted en su ámbito de humorista. O sea, él dice si puede contar algún chiste en un momento durante lo que estamos conversando. Y acá Williams Contreras dice algo súper interesante. Dice, el humor nos hace tener personalidad, ¿ya? Y nos hace ser más sociables con nuestros compañeros. Salen del individualismo, me imagino. Eso es lo que este alumno No, de... Este estudiante está tratando de no, decir. le prometo que voy a hacer chiste antes de irme, 2 o 3 de los libros Ya, y ahí, de lo atento Lucas. le voy a decir para que entienda. Si tú lees un chiste o cuentas un chiste, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo con prestancia, con todos los el lenguaje y todos los recursos de la expresión, de la actuación, del lenguaje comunicacional, tiene que hacer, y eso es lo que te desarrolla y te hace cambiar la personalidad. Porque si no lo haces así, los niños no entienden, el público no entiende el chiste. Si no lo haces bien. Con la expresión. Pues claro, son los recursos de comunicación. Y la lectura, leer un chiste, entonces tienes que leer en voz alta bien, con la entonación, con las intenciones, con todo, para lograr eso. Y cuando logra risa, el niño siente una satisfacción porque estoy haciendo reír a mis compañeros. Eso ayuda a la personalidad. Por eso yo le digo a los profes, cuando los niños hagan un chiste en la sala de clase, no lo reten delante de los demás porque Cállate, no. Tú sabes lo que tienen que hacer, llamarlo aparte, si lo dijo en un momento inoportuno, llamarlo aparte cuando se acabe aquello y decirle, me encantó tu chiste, pero no lo haga en ese momento porque me está interrumpiendo la explicación, no sé, lo que sea. Pero en ese momento, y aunque no te gusten los chistes, porque a los adultos, cuando crecen, lamentablemente empiezan a perder lo infantil que uno tiene y a lo mejor no le da gracia el chiste para niños ese. Entonces uno tiene que reírse aunque no le gusta. ¡Qué bueno! No, esos son porque los niños necesitan a través del humor sentirse realizados también socialmente. Mire, hay otra pregunta que vamos a tomar de acá. Agradezco a los chiquillos que están bastante motivados. Dicen, es algo como en lo personal suyo. Si en lo que usted ha logrado ya un escritor, un comediante, con todos los premios que ha ganado, la literatura que ha hecho, ¿fue un trabajo duro eso? Eso están preguntando. ¿Fue algo que fue innato? ¿Tuvo su esfuerzo? Cuéntanos un poquito respecto a ese detalle. Mira, todos los trabajos del mundo, todos, el carpintero, el jardinero, todos los oficios y profesiones del mundo, para uno lograr unos resultados con mejor calidad, tiene que esforzarse y tiene que ser duro, tiene que trabajar duro, el que quiere escribir tiene que escribir mucho, porque escribe cosas muy malas y tiene que romperlo y tiene que seguir haciéndolo. Y tiene que seguir haciendo cosas malas hasta que le salgan las cosas buenas. Y eso en carpintero, si se hace una silla y la silla le sale con 3 patas, tiene que romperla y tiene que hacer otra, y hacer otra, y hacer otra. Entonces, para uno tener cierto nivel en un oficio, en una profesión, tiene que sacarse la cresta, tiene que trabajar duro, fuerte, y despreocuparse de las veces que se falla, las veces que no sale bien, y seguir, insistir y superarte siempre, aprender más y superarte. Si no, no vas a ser bueno en ningún oficio, en ninguna profesión. Y aquí en mi caso me pasó lo mismo. Para yo poder escribir humor, primero en teatro, después en televisión, después en radio, después en literatura, en gráfica, en música, he tenido primero que aprender los lenguajes. Yo tuve que aprender el lenguaje de la literatura, el lenguaje de la música, el lenguaje del teatro, el lenguaje de la televisión, que son distintos todos de la gráfica, para poder después canalizar mi humor bajo las leyes de ese lenguaje. Porque el humor no es un arte independiente, es un arte parásito que está dentro de otras artes. Entonces es doble para el humorista el trabajo si quiere hacer las cosas bien.
aprender el lenguaje, donde va a canalizar el humor y desarrollar el humor. Leer mucho, practicar mucho, es difícil, pero muy satisfactorio, es riquísimo. Sí, ahí también, con todo lo que acaba de responderle también a, a Belén, que también estaba preguntando si era difícil contar chistes y entre todo lo que contó y el trabajo que conlleva, logró más o menos explicar más o menos. Tengo una pregunta a través de un audio de WhatsApp que me acaba de llegar, creo que ya es una de las más importantes. Veamos qué dice. Desde su experiencia, ¿cómo ve usted el tema de la pandemia y qué le diría a los profesores para que sus dinámicas sean más motivadoras y divertidas con estudiantes? O sea, me imagino que está preguntando en este ambiente remoto. Ya no estamos en la Son sala dos de cosas, clases. pero son dos cosas distintas, la Vale. pandemia y cómo motivar a los profes. Ya lo de los profes ya lo habíamos hablado, porque da igual que haya pandemia, terremoto o huracán o nada. El profesor debe pasarla bien enseñando y el niño tiene que pasarla bien aprendiendo. Da igual que sea. Sí. Ahora en pandemia, que es más difícil todo porque tenemos que estar en casa, tenemos que hacerlo todo online, qué sé yo, qué sé yo. El único consejo que yo le puedo dar a todos los niños y a todos, sobre todo a los alumnos, miren, estudien mucho porque hay que superarse. Tienen más tiempo para estudiar. Jueguen mucho porque hay mucho tiempo para jugar también. Rían mucho, diviértense mucho en las cosas que les guste, que les dé placer. Y lean mucho, porque es muy importante leer para su formación. Por tanto, jugar, estudiar, leer y reír son las 4 cosas que no pueden dejar de hacer mezcladas todas en la cantidad de tiempo que tenemos para hacer eso. Búsquense su diversión, búsquense cómo pasarla bien, pero estudien y lean mucho los libros. Les voy a decir una cosa, ahora voy a aprovechar esto. Sí. Leer es fome. ¿Ustedes sabían eso? Leer es muy fome. Se los digo yo, que soy escritor. Leer es muy fome. Se van a asombrar y además se van a extrañar que yo diga que leer es fome y además le diga que le aconsejo que lean. Yo les voy a explicar esa contradicción. Atiéndanla porque quizás no sea fácil entenderla. Les voy a decir que escuchar música es fome. Y les voy a decir que ver películas es fome. Ya me imagino a todo el mundo diciendo, no. Y sí, si yo agarro a uno de ustedes, lo siento aquí, le pongo unos audífonos para que escuchen una música que a ustedes no les guste, que sea terriblemente mala para ustedes, eso es fome. Van a decir que no, porque es así. Si los obligo a ver una película que no les gusta, que detestan porque, qué película más mala, y lo obligo a que la vean, eso es fome. Con los libros pasa lo mismo. Si te doy un libro y te obligo a leerlo y no te gusta, eso es fome. Leer es fome. Pero si te doy un libro que te da placer, que te gusta, eso no es fome. Claro. Por tanto, los niños se equivocan cuando dicen que leer es fome. No, leer es fome los libros que no te gustan a ti. Eso sí es fome. Por tanto, tú tienes que buscar libros que te gusten a ti, que te den placer, que te motiven. Al que le gusta la acción, agarra un libro de acción y se pone chihuahua. El que le gusta el terror, abre el libro de terror y se pone el que abre un libro de humor como los que me gustan a mí, lo abro y me pongo y siento placer. Todo el mundo siente placer. Entonces, busquen esos libros. Hay algunos que los profesores le dan en clase, yo ahí no me meto, porque se lo tienen que dar y tienen que cumplir las tareas del Ministerio de Educación. Yo ahí no me meto. Ahora traten de que los profesores busquen los libros que a la mayoría le dé placer para darlo, en vez de estar dando los mismos todos los años que a ninguno le gusta. Busquen a ese grupo lo que más le gusta y a ese es el que deberían dar. Yo creo que por ahí una lectura voluntaria y entretenida. Y divertida, no. Es que si tú obligas a un niño a leer
un libro que no le gusta, le está diciendo, lee esto que no te gusta, pásala mal y deja el celular, deja el computador, deja los juegos, deja la pichanga, deja todo eso que te da placer. Ahora, esto que no te da placer, tienes que hacerlo. Es una Y es lo tortura. peor, le estás haciendo odiar la lectura y le estás haciendo odiar los libros por gusto. Entonces, averigua, y como padre también, uno con los hijos tiene que averiguar. ¿Qué te gusta a ti? ¿Te gustan los libros fantásticos como Harry Potter o lo que sea? Bueno, vamos a darte libros de eso para que te sientas placer y ahí guiarlo hasta que cuando ya tenga el hábito lector, el niño solo va a leer todos los libros. Todos los libros lo van a leer porque le va a dar placer todos los libros, los clásicos y todo. Pero hay profesores que dicen, esa es mi opinión, puedo estar equivocado, que le dicen, voy a darle el libro de un clásico, porque te lo tienes que leer, esto es un clásico. Y el clásico para un niño que no lee es fome. Sí. Terrible, fatal. Yo me he topado con pruebas con Mío Cid Campeador. Igual ahí. Obviamente. Entonces, tú puedes llegar a Mío Cid a través de una lectura motivadora con placer y después otro. El método mío de motivar a leer a través del humor es darle libros de chiste, solo de chiste, no ninguna historia, ningún cuento, ni chiste, un tras otro. Después pasar a un cuento breve donde hay algunos chistes. Después una historia más larga donde hay algunos chistes. Después una historia sin chiste pero humorística. Y así llevarlo a la literatura hasta que tengan hábito lector. Eso es mi opinión. Así que a todos los niños deben leer los libros que les gustan. ¿Por qué? Porque miren todas las ventajas que da la lectura. Cuando ustedes sean grandes, sean adultos, van a tener que decidir, estoy improvisando, van a tener que decidir con quién me caso, cuántos hijos tengo, dónde voy a vivir, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar. Hay miles de decisiones importantes. Y para esas decisiones ayudan muchísimo si tú has leído mucho durante toda la vida. Porque seguro que hay personajes en esos libros que han tenido que tomar decisiones iguales o parecidas y le fue mal o le fue bien. Y esas son experiencias de vida que uno va teniendo en su mente inconscientemente. Y sin saberlo, está aplicando las historias de los libros en tu vida también. Pero hay una cosa más importante que esa. Además de todo lo que normalmente se sabe que es importante leer. Esto es muy importante para mí. Uno piensa con palabras. Si yo estoy diciendo, ahora cuando salga de aquí me voy a tomar un café y me voy a acostar a dormir, estoy pensando eso. ¿Y qué estoy pensando? Café, dormir, irme. Entonces, esas son palabras. Por tanto, uno piensa con palabras. Es decir, que mientras más palabras tú tengas en tu vocabulario, más vas a pensar y mejor vas a pensar. Con más profundidad vas a pensar. Así que es importante que tú tengas mucho vocabulario, porque hay jóvenes que solo tienen 300 palabras en su vocabulario. Así la cuestión, la cuestión, así la bacán. Y eso es pésimo, pésimo. ¿Por qué? Porque no tiene palabras para pensar, está pensando con 300 palabras. Mientras que un niño que lee y una persona que ha leído toda su vida está pensando con miles y miles de palabras. Es decir, piensa más, mejor y más profundo para tomar todas las decisiones en la vida. ¿Y cómo se adquiere mejor el vocabulario? Pasándola bien, leyendo, porque leer es juego, jugando, nada de sacrificio, nada de sufrimiento. Empieza a leer literatura infantil, que es el juego. Hay cosas de historia que hay que leer, hay informes que hay que leer, hay textos que hay que leer. Eso hay que leerlo, no hay duda ninguna. Pero lo que más te da beneficio es la literatura infantil, porque es el juego, es la historia, es lo que te va quedando por placer allá adentro, en el subconsciente. Y vas ganando en palabras, en vocabulario. Creo que he hablado demasiado ya, ¿no? Sí,
Sí. Estoy aburrido. No, para nada. Mire, Estoy aburrido. hay una pregunta que cuando estábamos antes de emitir el directo, que un niño me está preguntando. Bueno, ya sé la respuesta, pero para compartir la experiencia con ellos, es si tuvo que dejar su familia para ser humorista. En realidad, su familia está acá en Chile, ¿no? Para ser humorista en Cuba, yo tenía mi familia, ¿eh? Ya. Cuando vine para acá, cuando hice un poco de dinero, tuve que traer la familia. Mis hijos, la madre de mis hijos, mi mamá, que era lo que me quedaba más cercano. Los demás son primos y amigos. E incluso a algunos amigos también los traje para acá. Pero no hace falta abandonar familia ni nada de eso para ser humorista. No, Perfecto. la familia lo que tienen que entender que eso es lo que te gusta y apoyarte. Sí. Y por último, Como, ya para despedirnos y agradecer en primer lugar haber aceptado la invitación acá al taller de Yepeto. ¿Algún chistecito antes de sus libros ahí que nos estaban solicitando mira, acá los chiquillos? sí, mira, estos 4 libros de Pepito es una serie, una colección que es Pepito Matemáticas. El numerito de Pepito, los inauditos de Pepito, el agapito de Pepito y el mosquito Pepito. Eh, Ahí hay muchos chistes de matemáticas. Le voy a decir Oh. que es un niño que odiaba las matemáticas, porque como soy ingeniero, a mí me encantan las matemáticas y me di cuenta de que muchos niños me decían, no, qué horror las matemáticas, que es muy difícil, que son pesadas. Casi siempre he entendido que cuando los niños sienten eso es porque el profesor de matemáticas no lo ha hecho bien. Porque el profesor de matemáticas tiene que tener esta pedagogía del humor para motivarlo. Claro, Y ya, que le gusta lo que está haciendo. que le gusta. Entonces, porque he visto profesores de matemáticas que lo han hecho bien y los niños les encantan las matemáticas. Entonces agarré chistes de matemáticas y que Pepito, todos los libros es que Pepito motiva a ese niño, a ese amiguito que no le gustan las matemáticas, a través de chistes. Por ejemplo, chistes como ¿qué le dijo el 2 al 0? 20 conmigo. ¿Qué le dijo Sanito. el 3 al 30? Conmigo tienes que ser sincero. Profundo. Sincero. Sí. ¿Verdad? Sí, pues chistes Esos son los jueguitos de sanitos. palabras que a Incluso mí me con gustan. algo de O racionamiento. un problema de matemática. Si yo tengo en esta mano 10 manzanas y en esta otra mano tengo 11 manzanas, ¿qué tengo? Unas manos de este tamaño, porque para tener 10 manzanas en una mano. Bueno, ese es el tipo de chiste que hay Sí, ahí. ya. Y, Un aplauso y en el para... otro, Pepito y su libro, Pepito el Señor de los Chistes. Y después tuve que sacar una serie de 12 libros de chistes de Pepito, solo. Ahí hay chistes como, por ejemplo, a mí me encantan los de forma fija, que a los niños les gustan mucho. Una forma fija puede ser, por ejemplo, ¿qué le dijo? Ubican ese tipo de chiste. ¿Qué le dijo? ¿Sí? ¿Qué le dijo un pato a otro pato? No. Estamos empatados. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un cachete al otro cachete? No te pases de la raya. Eh, Hay otro tipo de chiste que es ayer pasé por tu casa, por ejemplo. Oh, Ayer pasé por tu casa y me tiraste un revólver. No te lo voy a devolver. Ayer pasé por tu casa y me tiraste, qué sé yo, una flor. Para la próxima sin macetero, por favor. Y hay otras que las rimas, los tantanes. Por ejemplo, este era un niño que era tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que tenía olor a pata en la cabeza. ¿Ya?
Y este era un niño que era tan feo, tan feo, tan feo, tan feo, que un día mandó su foto por internet y lo detectó el antivirus. No, qué cruel. Y termino ya con las rimas que Ya. están en los libros. A mí me gustan mucho las rimas estas, como quisiera ser Superman para llevarte volando, pero como no lo soy, ándate caminando. Muy Ya, bien. eso, Mm, hay miles de chistes que sí, me cuentan los niños del folclore oral infantil y otros los invento yo, porque entro en la dinámica de juego, ¿no? ¿Qué le dijo la cama a esto? ¿Qué le dijo el cuadro a la pared? Perdona que te dé la espalda. Entonces, uno busca las frases comunes y le busca los objetos que le dijo, eh, qué sé yo. Así me divierto mucho. sí, no. Espero que le haya gustado Sí, los muy libros. agradecido acá desde Putaendo aquí, desde el Liceo Manuel Marín Friedrich, los estudiantes desde quinto a octavo estuvieron muy pendientes, se reían en el chat, después cuando le envié el video ya la grabación, para que ahí la pueda disfrutar, pero en cierta manera muy agradecido Pepe por haber aceptado la invitación y Para haber los compartido niños su mayores, experiencia, ¿ya? Porque esto fue para súper los niños importante. mayores, el secreto de la cueva el negra, el chupacabra de Pirque y el hombre lobo de Quilicura. Eso es lo que Esos tengo. son temas que a los jóvenes les encanta. Yo conozco niños que han leído El Chupacabras de Pirque y les encanta porque tiene suspenso, como que Eso, siguen yo, leyendo yo, hasta el yo, final para descubrir, porque les gusta el enigma, les gusta el misterio. Y los libros yo que tú haces traté en ese de sentido, mezclar los géneros, el sí, terror, el terror, el sí, misterio y no, el humor, todo eso para darle más placer a los que les gustan eso, sienten más placer. y el chupacabra de Pirque yo creo que cumple con todo eso esos elementos porque he visto a los niños cuando están leyendo este libro y les encanta, llegan hasta el final. No, no son esos libros que llegan ya a 20 hojas y se aburrieron. Ellos terminan el libro porque es una experiencia, como a ellos les gusta el enigma, les gusta eso, el misterio. Claro. Y cuando hay toques de Bueno, color, estos libros son con los mismos personajes de Rick y Dante, los mismos personajes para todos los libros. Así que si les interesa, ahí está en las bibliotecas y en todas partes. Sí. Así que eso, Pepe, nos Bueno, vamos un a placer, despedir. la pasé Voy muy a bien. decir, voy a decir a los niños que se queden en línea porque hay una explicación y la tarea que tienen que hacer ya que que ya estaba conversada. Así que, Pepe, no sé, pues se despide de los niños mientras tanto y No, pasamos a la segunda parte del muchísimas, video. ¿Ah? muchísimas gracias, Ricardo, Cristóbal y a todos los niños. La pasé muy bien. Un abrazo y aquí estoy para cualquier cosa. Muchas gracias, Pepe, de tu Chao. parte. Y que le vaya bien Chao. durante la tarde. Ok. Un abrazo. Un Chao. abrazo a la Para distancia. todos. muchas gracias por las enseñanzas.